No es geográfica. cuando el resto del mundo estudia la historia de España, empieza de Atapuerca y termina en el proceso. Pero España no Y es una esa es la entidad historia de geográfica. España. Es que no Esa es lo la es. historia de España. España, la entidad España, no es una entidad geográfica. No puedes explicarla geográficamente. El mito Ojo. fundacional de Gustavo Bueno de que hay que ser católico ateo para ser español, eso es un trampantojo. Pero hay una recuperación, la idea de restauración de la iglesia, del cristianismo. Yo eso Con no lo esa veo. imagen. Con esa No lo imagen, veo. hombre, España termina siendo cristiana y no musulmana. Sí, Le sí, llaman pero el que fecho de toda... España. El fecho de España, le llama en la crónica de Alfonso Es X, le llama perfecto, el es fecho de perfecto, España. pero De la conquista. su concepción de España está Singular. llena de árabes. Insisto en la imagen. Cuando la mujer, el hombre del tiempo dice está lloviendo en España, en el mapita de por la mañana, para mí eso es lo que me atañe como historiador. A mí en concreto me atañe también la historia del Islam, que Pero eso sí proviene que de es tener otro una sitio. idea esencialista de lo que es España, eterna, es No, casi geológica. Los, territorial. ser habitante de la península ibérica no te da el atributo de español. ¿España es también islámica o se gesta contra el Islam? ¿Hubo una España musulmana contra una España cristiana? Esperen, ¿se puede hablar de España en el 711? ¿Hubo una invasión árabe? Ustedes no están ahora mismo ante un debate cualquiera. Este es un choque dialéctico con archivos y crónicas de la época. No se va a hablar de oídas. Entre dos expertos curtidos en materia como son Emilio González Ferrín y Pedro Insúa. Dos posturas enfrentadas sobre el concepto de España, pero con la apertura intelectual de querer dialogar en exclusiva para este canal. Para Trincheras Ocultas. No hablamos árabe. Nosotros no hablamos árabe. Los Bueno, españoles. algunos sí lo hablamos. Ya, pero el común, pero no es la lengua común. Tú no te puedes ir, digamos, desde Cádiz hasta, yo qué sé, hasta el Cabo de Ajo, siguiendo indicaciones, preguntando cómo se llega hasta tal sitio en árabe, porque no te vas a perder. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que tengo muchísima ilusión de presentar porque yo creo que es algo novedoso. Vamos a debatir sobre la Reconquista y vamos a debatir con dos auténticos expertos que vamos a ver que seguramente tengan puntos en común, pero de donde más vamos a aprender también es en esos puntos que en los que quizás no tengan la misma perspectiva. Yo creo que es algo que he querido traer aquí, sobre todo para que podamos entender que no todo es blanco y negro y que todo va más allá y entender este periodo de 700 años de una manera diferente. Saber también si nos han contado la historia tal y como sucedió. Así que para eso, ya digo, he reunido aquí en el canal. Yo estoy grabando desde Bruselas, creo que estoy conectando con Sevilla y Santiago, luego me van a corregir si me equivoco. Voy a empezar a presentar. Tenemos por una parte a Emilio González Ferrín, él es profesor de Islamología por la Universidad de Sevilla y ha escrito libros bastante conocidos como por ejemplo Cuando fuimos árabes o Historia General de Al-Ándalus. Así que muchísimas gracias. Lo primero de todo, Emilio, comienzo contigo. Muchísimas gracias por aceptar hoy este debate con Pedro Insúa, que veo que os conocíais un poco antes. Yo creo que va a estar interesante. Nada, encantado. Gracias, Javier, y gracias, Pedro, por estar aquí simultáneamente. Y por el otro lado tenemos aquí a Pedro Insúa, también muy conocido, discípulo de la escuela de Gustavo Bueno, autor de libros también bastante conocidos como son 1492, España contra sus fantasmas, y uno de reciente publicación en el año pasado, Cuando España echó a andar, que también rompía un poco con los esquemas y situaba el inicio de España en Alfonso X el Sabio. Así que muchísimas gracias, Pedro, también por aceptar este debate. Un placer compartir mesa de debate con Emilio, al que he leído pues bastante, sí. Pues Así genial, que porque encantado. la primera pregunta, vamos a comenzar contigo, Emilio. Yo sé que esta pregunta te la habrán hecho 8457 veces, estoy seguro. ¿Qué sucede en el año 711? ¿Podemos hablar de una invasión o conquista islámica? ¿Se rompe con un orden hispano-romano visigótico establecido en la península? Vamos a comenzar por aquí. Bueno, mi especialidad es lo que se llama el Islam naciente.
quiere decir los orígenes del Islam. Y en el año 711 todavía le quedan cerca de 90 años para que algo se pueda llamar islámico, mucho menos todavía musulmán, y muy poco que pudiera llamarse árabe fuera del el actual Mashrek, el actual Oriente Árabe. Por lo tanto, lo que sabemos que no ocurrió en el 711 es que hubo una continuidad visigoda. De hecho, sí hubo una continuidad visigoda, pero muy brevemente, porque después de Rodrigo hay hasta dos reyes visigodos más. Pero las crónicas del tiempo enmudecen, no tenemos ninguna noticia de lo que pudo ocurrir entonces, y 300 años después se arma un, un contenido, eso está perfectamente seguida la trama de un historiador oriental llamado At-Tabari, que genera un nosotros en la historia, y todo lo que era un desorden imperial, el desorden de Bizancio, el desorden de Persia, lo construye como un nosotros invasivo. La invasión islámica es un mito. La invasión islámica es un mito. Quiero decir, Pedro, que cualquier momento que quieras interrumpir lo puedes hacer sin problema y tú también, Emilio, para confrontar también opiniones. Entonces, Pedro, llegamos al momento, por ejemplo, de Pelayo, que lo tratas también en tu último libro. ¿Qué sucede allí? ¿Hay una respuesta? ¿El sentimiento de una reconquista existía en ese momento o hay que irse más adelante? ¿Qué opinas de esto primero que estamos abriendo? A ver, yo creo que la invasión tampoco es verdad. No hay una invasión islámica, hay una conquista que es diferente. Yo ahí estoy, en ese sentido, estoy con las tesis de García San Juan y demás. Hay una conquista, o Guichard mismamente, hay una conquista islámica. Todo el manejo de la numismática que hace García San Juan en su libro y tal, yo creo que es bastante incontestable en buena medida, ¿no? Pero vamos, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Ferrín en que no hay una invasión y por lo tanto no hay una invasión de España porque España no es. Lo que hay es una conquista de la Hispania visigoda. Si se puede hablar de invasión sería de la Hispania visigoda, pero una invasión, el esquema invasionista yo estoy también en desacuerdo con él absolutamente, porque la respuesta que se da no es la de una respuesta a una invasión, no es tal cosa. Entonces, el concepto de invasión se pierde absolutamente, ¿no? Es como hablar de la invasión de América, no tiene sentido. La verdad es la conquista de América, pero no de la invasión, porque América no es preexistente a la propia conquista por parte de España. La unidad se la da precisamente España cuando conquista América, ¿no? Entonces, que antes no había ni unidad, igual que los romanos le dan unidad peninsular a la península ibérica cuando conquistan la península ibérica. Antes, los pueblos que están ahí no tienen ni una concepción de una cierta unidad peninsular, ni siquiera una concepción peninsular de la propia península ibérica, porque no tienen recorrido geográfico, etcétera. Todos esos son conceptos que hay que ir construyendo naturalmente. Entonces, digamos que el imperativo geográfico suele despistar muchísimo, ¿no? Y sobre todo porque produce anacronismos y demás. Entonces hay un gran anacronismo, no hay una invasión de España, y menos de la nación española. ¿No? En ese sentido, Pelayo no es un libertador de una nación. O sea, en Covadonga no está metida la nación española, eso es un reflejo, digamos, una ilusión óptica y un anacronismo producido pues, en el siglo XIX, desde luego. Ahí estamos de acuerdo, yo creo, Ferrín y yo. Ahora, donde no estamos de acuerdo ya es creo también, en lo que no hay tal conquista. Hay una conquista islámica, claro que sí. Se produce una conquista islámica y después hay una respuesta cristiana, digamos, de naturaleza cristiana, es decir, es la teología política lo que está jugándose ahí de algún modo, ¿no? Y entonces todo el concepto de restauración del cristianismo, todo este asunto, la península ibérica como una restauratio, una vuelta al cristianismo, sí que está en la cabeza de la respuesta que se da al Islam por parte de los llamados reinos cristianos del norte, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto con digamos, mucha precariedad en un principio. Es decir, por ejemplo, pues el Pelayo ni siquiera es un rey, ¿no? No se considera un rey, es un princeps. Al principio es legatario del propio gobierno islámico, por lo tanto no hay esta concepción de que en Guadalete se apaga el cristianismo y se enciende en Covadonga, yo tampoco estoy de acuerdo con ella, es una concepción posterior, que es una construcción posterior por parte de Alfonso III, fundamentalmente, construida y tal, ¿no?
La propiedad de Covadonga pues, es de Alfonso X, la asociación entre Pelayo y Covadonga se estabiliza a partir de posteriormente. Es decir, todas estas nociones pues, se van construyendo, pero hay una realidad, y la realidad, partiendo de la realidad actual, actualmente España es una sociedad de origen cristiano. Eso no cabe duda. Es decir, los nombres que tenemos, los españoles actualmente, o sea, partimos de la realidad de la actual nación española. ¿Cómo surgió esto? Esto es la cuestión. Desde luego, nunca fuimos árabes en ese aspecto. Y ese fuimos, pues efectivamente es un concepto discutible. ¿Cuándo empiezan nosotros? Este es el tema. ¿Cuándo empieza ese nosotros? ¿Cuándo podemos empezar identificarnos como nosotros, como nación, como grupo étnico llamado los españoles? Pues eso es lo que es discutible, ¿no? Entonces yo lo fijo en el siglo XIII, simplemente por una serie de razones que después, si acaso, pues mencionamos, ¿no? Sí, yo conozco tu interpretación. Eh, yo no barajo, no me interesa el término jurídico de España, no me interesa el Estado. A mí lo que me interesa es el concepto geográfico de la península ibérica. La península ibérica llamada Iberia, llamada Hispania, llamada Al-Ándalus, llamada ahora España y Portugal, para mí ese es el sujeto de estudio de mi obra. Eh, Ese nosotros yo lo aplico a todo habitante en la península ibérica desde el principio de los tiempos. Cuando nosotros estamos en Santander, en las cuevas, y se habla de que nuestros antepasados pintaban en las paredes, yo ese nosotros entiendo que se fija a un territorio. Yo intento tratar completamente frío el recorrido entre la historia de España y la de los españoles. Los españoles es un montaje, ¿no? Pero la historia de España es la historia de ese territorio. En cuanto a la conquista, para que haya conquista tiene que haber un conquistador. No tenemos ningún documento de ningún poder externo a la península ibérica que conquistase el terreno de la península ibérica. Sí tenemos, desde Juan de Víclaro y mucho antes, crónicas latinas que dicen que España tiene un verdadero problema de invasiones de moros y emplea la palabra mauri en latín, porque evidentemente siempre ha habido entrada de norteafricanos, la Mauritania tingitana en la península ibérica, pero eso no implica que sean musulmanes, eso no implica que sean árabes. Lo que sí implica es que tendrá una presencia genética en las poblaciones de ese nosotros a lo largo de la historia. Por lo tanto, yo no veo la conquista, no veo la invasión, no veo el esencialismo cristiano. Eulogio de Córdoba es un hombre que en el 858, y tenemos la documentación en aquel tiempo, se está quejando de que el obispo, y por eso muere, de que el obispo le obliga a consagrar en árabe. Y él no quiere consagrar en árabe porque no entiende por qué tiene que hacerlo, porque no es consciente de un poder externo. Y sin embargo, se está hablando de consagrar árabe la misa cristiana. Por lo tanto, ahí es el surgimiento del mozarabismo. Ese mozarabismo, es decir, gente cristiana que se expresa en árabe, que progresivamente desde el siglo IX se irá produciendo en la península ibérica, en la España territorial, es el que le presta tecnicismos a las primeras crónicas asturianas, la albendense muy principalmente, en el norte de la península ibérica. Por lo tanto, la construcción del mito de Pelayo y de Covadonga es una construcción muy posterior narrativamente. Era imposible que el único trozo de la península ibérica que no estaba plenamente ni cristianizado ni latinizado, porque lo dicen las crónicas latinas, porque era un territorio de frontera y nunca se llegó hasta el Cantábrico, era imposible, decía, que de ahí parta una restauración, una reconquista o una reinstauración de un tipo natural de ser cristianos. Porque, Emilio, si no hubo una conquista islámica, me gustaría preguntarte por qué se rompe entonces con lo visigodo que había en ese momento en la península, qué es lo que hace que haya un corte, es lo que quería preguntar. Eso lo ha expresado bien antes Pedro, porque solamente es el centro de la península ibérica lo que controlan los visigodos. Ni el norte, ni el noroeste, ni la parte levantina, que es bizantina. ¿Cuál es el sistema visigodo de transmisión de poder? Pues hay que luchar el territorio. Hay un candidato y te das una vuelta por tus territorios y hay una legitimidad de unos principales de aquella zona. En el año 710-711 no se produce. Y lo que se produce es un total completo y caos
en el centro de la península ibérica, que no se recoge por escrito hasta mucho después. Si no se recoge por escrito, y es porque en aquel momento no hay una consideración de que haya habido una catástrofe, sino que no ha habido una continuidad, ha habido un recogimiento en las ciudades, es lo que yo trato de interpretar, hay un abandono del campo, hay un intento de huida hacia Francia, hay un rechazo de la parte francesa en cuyas crónicas se dice que expulsarán a esas tropas con sus mujeres, sus niños y sus carros. Eso no son tropas convencionales, eso no es una conquista, eso es una huida, una migración. Por lo tanto, nosotros sabemos lo que no ocurrió, una conquista. Lo que ocurrió no tenemos documentación para saberlo. Y yo no voy a especular mucho más de lo que ya he hecho. Ahora bien, que en una moneda árabe aparezca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, eso lo diría un cristiano de la época árabe y significaría solo hay un Dios, bendito el que viene en nombre del Señor. Yo he trabajado muy bien el mito historiográfico de la figura de Mahoma, que no existió como tal, y esa idea de que Mahoma significa bendito generó muchísimo problema en los primeros tiempos del Oriente Medio y acabaría gestando una religión nueva partiendo de un entorno árabe judio-cristiano como es el origen del Islam. ¿Quieres añadir algo aquí, Pedro? Sí, vamos a ver. Yo no es que sea España, estamos hablando de realidades políticas y que tienen solución de continuidad. Es decir, y esto requiere del foco de la historia, por así decir. Es decir, cuando empieza una entidad política, de naturaleza política, porque y eso implica pues, una soberanía, digamos, es decir, un ámbito de dominación política, unos gobernantes y unos gobernados. El Reino de Asturias pues tiene un ámbito y todo lo que derivará de él, pues todo lo que son la corte, toda la documentación que genera un reino, pues, es algo que históricamente hay que fijar. Todos los diplomas de los reyes y cuál es su ámbito jurisdiccional. Esto es importante, lógicamente, son documentos históricos que hay que ver, ¿no? Entonces, claro, si partimos de la continuidad, si no establecemos cortaduras, por decirlo en el término este matemático, políticas a lo largo de la historia en la península ibérica, pues claro, estamos sometidos, digamos, a la dictadura de la geografía, que decía el otro, y entonces pues existe una continuidad, son todos lo mismo, por así decir, es una especie de identidad megárica o parmenidea desde que España, desde la que la península ibérica es habitada, no. Hay una antropología que más o menos que requiere de cierta continuidad, es decir, la antropología implica las generaciones, es decir, hay una continuidad generacional, tiene una generación con respecto a la anterior, que van surgiendo individuos nuevos que dependen de la generación inmediatamente anterior, pero esas generaciones están, digamos, sometidas a unas instituciones de naturaleza política. Entonces, ¿cómo establecemos los cortes? Esta es la cuestión. La monarquía asturiana, aunque desde el punto de vista más o menos ideológico, lo que se llama pues el goticismo, ¿no? El neogoticismo, si se quiere, pues se adorna con toda la parafernalia o la ceremonia, la liturgia de los godos, en cierto modo, pero no son godos, no están actuando como godos, ni siquiera. O sea, el palacio y el aula regia goda y la iglesia goda no se restaura en ningún momento. No hay tal restauración, ni siquiera Sánchez Albornoz o Vesga Marroquín, que digamos serían los más neogoticistas de los neogoticistas, admiten semejante cosas, o sea, niegan que haya una continuidad. Entonces, hay cortes, hay que establecer cortes políticos. Es decir, la estructura de poder romana, pues no es la misma que la estructura de poder asturiana. No es la misma, hay cortes. Sin embargo, la tesis que sostiene que mientras que el reino visigodo sí es una continuidad con Roma, es una prolongación de Roma más o menos, la Hispania visigoda, sin embargo, el reino asturiano es una nueva formación. Y ahí surge España, a partir del desarrollo de esa estructura política, de esa nueva entidad política que va, digamos, pues
aunando, que consigue pues, ir reuniendo esa población, la lanza a la frontera contra el Islam, y ahí se va fraguando, en esa frontera contra el Islam, lo que podemos llamar España desde la actualidad, digámoslo así. Es decir, ¿qué es España hoy en día? Los atributos de los que partimos, hoy en día España tiene una identidad, es una entidad política, a empezar, que tiene una población con una patronímica, por ejemplo, los nombres los llamamos más o menos todos los españoles en líneas generales, por supuesto, hay españoles que tienen otros nombres, pero digamos el grueso de la población española, con cierta continuidad generacional, pues tiene patronímicos bíblicos, de origen bíblico. Llamamos, pues eso, Emilio, nos llamamos Javier, nos llamamos Pedro, en general, pues los patronímicos. Tenemos una población organizada en torno pues, a las instituciones de origen católico, en líneas generales, seamos lo que seamos, yo soy ateo, pero eso no importa. Es decir, pues estamos generalmente bautizados, no sé qué. O sea, hay unos atributos característicos de la nación española que el tema es cuándo se inician. Este es el asunto. Hay una vida española de los españoles, para empezar, el conjunto de los españoles. Esto, pues yo sigo un poco la tesis de Avisher, ¿no? Que Américo Castro, que Marabal siguen, ¿no? Mantienen, que es la idea de que los españoles es el nombre y quién de los españoles, ¿no? Que decía Américo Castro. Yo soy castrista en este aspecto, absolutamente, y no tanto Sánchez albornocista, que me parece que Emilio aquí es más Sánchez albornocista que castrista, al hablar de una continuidad, de una Sí, especie sí. de homo hispanus eterno, ¿no? Por ser habitante de la península ibérica, pero el ser habitante de la península ibérica no te da el atributo de español, no, porque España surge en determinado momento, no es eterna. Entonces, pues el siglo XIII, digamos, es el momento en el que la filología, según el romanista Visser, ¿no? Rafael Lapasa más o menos lo mantuvo, esta tesis, ya digo, Marabal asumen todos, Américo Castro, etcétera, pues el nombre de los españoles, el gentilicio, surge en el siglo XIII, finales del XII, principios del XIII, como un provenzalismo, ¿no? Que se da a los habitantes de la península ibérica del sur de los Pirineos. Pues esos Sí, los pero españoles. ahí yo sigo sin ver la esencia o el esencialismo, por eso yo ahí no comparto a Castro ni Marabal y compañía, la idea del esencialismo de los españoles. Pero si hubiera que citar algún rasgo de ruptura, como decías antes, ese rasgo de ruptura, la primera vez que aparece la titulación, el título Rex Hispaniae para una persona en este territorio que hoy llamamos España, es en Córdoba en el año 850. La persona que está mandando en Córdoba en aquella época firma como Rex Hispania. Eso está recogido en las crónicas, en el Corpus Scriptorium Mozarabicorum, recogido en 3 volúmenes por Juan Gil. Y Sí, pero cuando nosotros tiene no hablamos problemas, árabe. no, Nosotros no, no hablamos árabe. es que en La ese momento no lengua. sé hablar, es que en ese momento no sé hablar. No, pero Es estamos que partiendo de la actualidad. en la actualidad, Los la españoles actualidad, hablamos la español, actualidad hablamos no pueden hacer nunca en la lengua Alfonso X romana. el Sabio, porque la idea de Alfonso X o la idea de su padre Fernando III es rey de las Españas. Hay un plural ahí. En el epitafio de Fernando III está escrito en latín, en castellano, en hebreo y en árabe, porque es perfectamente consciente de cuáles son sus súbditos. El deber de auxilio que tiene hacia él el señor de Arjona, futuro rey nazarí de Granada, en la entrada en 1248 en Sevilla, hace que eso sea una conquista castellana, en ningún caso española y mucho menos cristiana, porque la mayor parte son musulmanes. Hay Pero la propia crónica, 250 perdón, años. Sí, le sí, llaman pero el que fecho de toda, España. El fecho de España, le llama en la crónica de Alfonso es X, le llama perfecto, el es fecho de perfecto, España, el pero inicio de la conquista. su concepción de Sí, España está claro. llena de árabes. Está llena de árabes. Es como Bueno, eso cuando Fernando III, pero Alfonso ya no, por la rebelión mudéjar, ya hace otra cosa, que hace la frontera. mira, hasta Pedro I, 1360, cuando construye el Alcázar de Sevilla, el frontispicio del patio de la Montería está escrito en árabe. Y dice en árabe, yo soy Pedro I, rey de Castilla por la gracia de Dios, porque la mayor parte de sus súbditos todavía son árabes. Entonces, sí, a mí no me interesa el esencialismo de quiénes son los españoles. Lo que me interesa es hacer ver que todo eso, si realmente ser español es estar asociado a un catolicismo, que no lo creo, nuestra toponimia
tampoco es tan católica, hay muchísimo arabismo en nuestra toponimia, hay muchísimo visigotismo, mucho latinismo. Esto es un constructo. Yo creo en el majado de la historia de ese territorio llamado España. Ahora, como nos pongamos esencialistas, la ruptura de la Primera y la Segunda República con el régimen de Franco habría creado entidades diferentes. Yo no lo creo. Yo creo que la realidad política se adapta a un territorio en el que la gente sigue viviendo igual. ¿Cuál es el problema? El problema es tirar de crónicas que son muy tardías. El reino de Asturias es una construcción por parte del reino de León. Yo estoy contigo que hay probablemente, sin decir la palabra, porque Pedro I, porque Jaime I de Aragón no era el reconquistador, sino el conquistador, sin que exista la palabra reconquista, a partir del año 1000 hay una reacción del norte hacia el sur. Esa reacción está controlada y dominada por León, que basa su legitimidad en un relato fantasmagórico sobre una existencia previa de Asturias. Una cruz de la Reconquista que en realidad es una cruz bizantina del año 1000, unos acontecimientos asociados a cuestiones completamente pre-romanas y pre-cristianas que los convierte y lo cristianiza. Es un relato como otro cualquiera. Ahora bien, ¿cuál es el acicate? Tú que decías que hay contrastes. Almanzor, que basa su poder en un caudillaje militar de las tropas de Córdoba, tiene 50 y tantas operaciones militares por toda la península ibérica. Es la primera vez que alguien ha decidido, en nombre de algo, intentar centralizar la península ibérica. Abderramán III lo había conseguido en el 929, pero había sido mucho más político que simplemente golpista como lo es Almanzor. Cuando muere Almanzor en el año 1002, hay una reacción legitimadora y cristianizadora del norte frente al sur. Yo ahí establecería el verdadero choque, el verdadero salto histórico que tú decías de una cierta cristianización ideológica del norte. Pero relatos son todos. Partimos de la... El caso es que, ¿cuál es la realidad de esos relatos? Pues sí, por decirlo de algún modo. Es decir, claro que Al-Ándalus es un relato tan relato como la España cristiana, o como los reinos cristianos, como Castilla, todos son relatos si nos ponemos en ese plan. Pero aquí... ¿Sabes que Al-Ándalus no es un término político? Al-Ándalus es un término geográfico. Ya, geográfica, sí, bueno, Quiero decir en las igual que crónicas España árabes, en cierto modo, igual que España en cierto modo. Quiero decir que esa es mi idea, tratar con el territorio. En las crónicas árabes, a los reyes del norte se les llama los reinos cristianos de Al-Ándalus, no al norte de que Al-Ándalus. sí, pero si la geografía, la fijación con la geografía también es que podemos hablar de otros de otras, también Italia, pues un concepto geográfico en principio, pero pues tiene entidad Perfecto. política, etcétera. Un buen Entonces, ejemplo, un buen ejemplo. claro, entonces aquí el tema es, yo creo que el proton pseudos, por así decir, o la trampa, si se quiere, esto es como sin querer o queriendo, yo no presupongo ninguna, o sea, yo creo que esto es muy discutible y aquí estamos para discutirlo precisamente, o sea, no presupongo ninguna mala idea, ninguna tratar de colar ciertas cosas, no, en absoluto. Pero el planteamiento inicial suelen estar las trampas, por así decir. Trampas en el sentido, ya digo, de que a todos se nos puede colar. Las trampas, como cuando los pues, magos y tal, pues siempre si el espectador suele estar distraído al principio, ¿no? Y ya te la han colado cuando te están, el ilusionista, vamos, siempre suele ser al principio cuando hace la ilusión y después ya estás engañado todo el rato, ¿no? Pues esto es un poco igual. Es decir, yo parto de la idea actual de España. Actualmente, España, ¿cuál es la única lengua común de España? Porque dice, no, se hablaba el gallego en época medieval y el catalán y tal, sí, pero no es lengua común. Partimos de la entidad actual, España, los españoles. Es un grupo muy definido, que además se define políticamente. No tenía por qué estar definido políticamente. Los italianos, por ejemplo, hasta el siglo XIX, pues no estaban definidos políticamente, pero en el siglo XIX sí, lo que sea, ¿no? Después de 1870, pues ya están definidos políticamente. Pero como grupo es una entidad, los españoles. Es una entidad que actualmente pues, tiene una serie de atributos. No hablamos árabe. Nosotros no hablamos árabe, los Bueno, españoles. algunos sí lo hablamos. Ya, pero el común, pero no es la lengua común. Tú no te puedes ir, digamos, desde Cádiz hasta, yo qué sé, hasta el Cabo de Ajo, pues siguiendo indicaciones, preguntando cómo se llega hasta tal sitio en árabe, porque no te vas a perder. O sea, sin embargo, en español sí, puedes llegar hasta... Entonces, la única lengua común es el español. ¿Eso cuándo surge?
Eso es un bloque lingüístico cuando surge, tiene que tener una historia. Yo no hablo si debería o no debería de ser, yo no estoy en el deber ser, estamos en lo que es. Y No, no, si actualmente, entonces ahí estamos mucho más de acuerdo. Yo es que pensé que tú decías que era España la que nacía y no el español. Yo estoy contigo que el español, el castellano, él no dice español, el castellano es la lengua culta de Alfonso X el Sabio, eso es evidente. claro, Ahora, pero ahora esta español se empieza lengua, a llamar español a partir del 16, ¿no? claro, El entonces idioma español. quiere decir que a ti te interesa más la España como institución política. A mí me interesa más Y porque se llama tiene menos. español, no se llama castellano, se llama Eso, español porque es idioma común a toda no, pero España. sí, sí, pero no en tiempos de Alfonso X, No, no no, en no, pero tiempos. estamos hablando, partimos de la actualidad. Entonces, No, que pensé partiendo que de me la habías actualidad, dicho que creí que decías que España había nacido con Alfonso X. Perdón, es el error mío. sí, sí, no, yo creo que sí, como grupo Ah, gentilicio, por una serie de razones, esos atributos se van ganando ahí. Es decir, por ejemplo, las ciudades, pero para no desviarme, después vuelvo a pillar eso. Entonces, partimos de una sociedad actual, que es la sociedad española, que más o menos todo el mundo que es reconocida internacionalmente, que tampoco es una cosa que yo tenga el sentimiento, como parte mucho. No, yo es que no me siento español o me siento muy español, que a mí me importa tres huevos cómo nos sintamos o nos dejemos de sentir. Estamos hablando de la realidad, que está reconocida por otras. Es decir, España está reconocida internacionalmente por la ONU, por no sé qué, por institutos, por el resto de países, por empresas, por multitud de empresas, en fin, es un sujeto de acción política, pero también de cierto reconocimiento antropológico, o étnico, si se quiere. no, ahí es donde no estamos de acuerdo. No, Como acción étnico no en política, sí. sentido etnicista, ni. Y Acción ojo, hablar política, de sí, pero esencias tú, tampoco significa tú esencialismo. Si tú conoces tienes bien una la idea obra de de. esencia, no esencialista, ¿eh? Yo no, Tú conoces yo bien reniego del esencialismo también. tú sabes, Pero el famoso brindis del retiro de Menéndez Pelayo, el acto más esencialista español que hemos tenido en nuestro territorio. Él está diciendo que hay que volver a la esencia del español, a que no sé cuánto, y mientras tanto, en su discurso de ingreso en la Real Academia, está defendiendo que españolas son todas las lenguas de la península ibérica. Lo sí, está pero eso en planteando sentido así. gentilicio, Y pero no Camoens en está sentido diciendo que lingüístico. españoles somos todos, incluidos los portugueses. Lo que quiero decir es que si tú hablas de una entidad política, a mí me va a crear mucho problema, porque yo te diría que españoles, como nos sentimos ahora, yo me sentiría desde la transición. Lo anterior no me representa tanto, pero todo lo Eso no anterior ya es importa, otro problema. era España igual. Es decir, estamos hablando desde el punto de vista Pero que histórico. la España como fundación política está por un lado, por otro lado el mito de los españoles, pero luego hay una realidad geográfica llamada España, que es donde llueve cuando la mujer o el Pero yo hombre no del creo que tiempo esa dice realidad que llueve. geográfica sea España. Como realidad Yo geográfica se sí llama lo creo. península ibérica o Claro. fragmentos de la península ibérica, lo que sea. No, Geográficamente, La España física existe y esa España con sus valles tiene una explicación diferente. Yo sí me siento español. De hecho, yo me acuerdo con Caballero Bonal que él decía que él era un español sin ganas. Yo decía, no, pues yo soy un español con muchas ganas de ser europeo ahora, igual que antes hemos sido cualquier otra cosa. Ese nosotros a lo largo de la historia es mucho más afable que discursos impositivos de si nosotros esencialmente somos hispanoparlantes y católicos, entonces le estamos prohibiendo la posibilidad de ser español a cualquier otro tipo de no, persona. no, no, Y claro que no. esa es la centrifugadora ideológica de España. No, Estamos pues siempre en eso expulsando estamos de gente. acuerdo. A ver, que ser español hoy en día, vamos a ver, estamos hablando de catolicismo de la misma manera que tú distingues entre Islam con minúscula e Islam con mayúscula, es decir, la cultura del Islam y la religión islámica con minúscula. Catolicismo en ese sentido cultural, naturalmente, igual que, es decir, España es un país católico, no porque yo soy ateo, insisto, y no por eso dejo de ser menos ciudadano español que cualquier católico practicante o creyente o lo como queramos llamarle, es decir, por supuesto, y hay 2 millones de musulmanes que son tan españoles como tú y como yo, como yo siendo ateo o quien sea cristiano y tal, y son exactamente igual de españoles que Y yo. judíos y protestantes. Y judíos y protestantes, por supuesto. Entonces, menos cantidad, pero lo son. O sea, naturalmente que sí, sí, precisamente por el artículo 16 de la Constitución, pues hay libertad de religión y todas estas cosas. Y a España no se define como, en cuanto a Estado, no se define como reino católico de España, no, se define el reino de España, sin más. No reino católico, no es como Irán, que es República Tampoco Islámica me de siento Irán. yo, tampoco me siento yo muy monárquico, pero sí, te lo acepto, claro que sí, No, no no, tengo bueno, por ¿cómo se supuesto. llama oficialmente? Me refiero. No, yo soy pro-republicano también. O sea, que sí, sí. Lo que seamos, a mí no me importa tanto. Lo que nos confesemos ideológicamente o si se quiere, o lo que deseamos que sea España en un futuro, lo que sea. Estamos hablando históricamente. Entonces, históricamente, digamos,
nosotros vivimos una realidad social que está imbricada con el catolicismo. La patronimia, la toponimia, la propia estructura de las Claro, ciudades. la toponimia de Andalucía y del Levante y de Extremadura te crearía problemas. Si te das un paseo por los pueblos, no hay tanto Sí, pero, catolicismo en la toponimia. aunque, es decir, yo qué sé, por ejemplo, eh, algo que más o menos es indiscutible de origen musulmán árabe, que sería pues El nombre de nuestra la capital, Madrid. Alhambra, por ejemplo, la Alhambra, pero la Madrid es Alhambra un es, toponimia árabe, lo sabes, ¿no? sí, sí, pero la Alhambra es una fuerte, ese término constituyente. Actualmente, ¿qué es la Alhambra? Los restos de la Alhambra. Pues está imbricado con una fortaleza renacentista. El cubo de la Alhambra, que es donde se casó Carlos V y todo esto. Eso también forma parte de la Alhambra, naturalmente. No solamente su origen, sino todo lo demás. Entonces, y su conservación como patrimonio español en el siglo XIX y su recreación y su imbricación como una institución patrimonial que implica un patrimonio nacional, todo eso está metido dentro de España. Esa O es sea, una muy buena es imagen. de origen árabe muy bien, pero es española, vamos, por los cuatro Es una muy costados. buena imagen porque para mí representa lo que es este territorio. Un Claro. territorio que ha tenido muchas capas de autoría y tú estás diciendo que esencialmente solo somos una. Y yo creo que somos todas. No, no, el río Guadalete o el río o Guadalajara está Guadalquivir, en que es más grande. español como Madrid, bueno, Madrid precisamente es de origen musulmán también, Córdoba, lo que sea, de origen romano, porque aquí lo que importa es la cohesión posterior, cómo se ha aglutinado todo eso, que es lo que es España, precisamente. Que sea de origen romano una ciudad, pero mira, la ordenación según Ladero Quesada, por ejemplo, da datos y además, pues bueno, completamente con un fundamento extraordinario. Vamos, los libros de Ladero Quesada acerca de todo el origen de la ciudad en España y tal, ¿no? El 90% de las ciudades españolas en las que vivimos actualmente, que esta es la clave, por eso digo que la trampa está un poco al principio. La clave es dónde estamos en la actualidad. ¿Qué es España en la actualidad? Y una definición no significa exactamente, no tiene por qué comprometerse con el esencialismo. Las definiciones son inevitables. La esencia de algo, que es la definición de algo, no tiene por qué ser esencialista. Yo reniego del esencialismo exactamente igual, pero no reniego de las definiciones y de la definición de algo. Al-Ándalus tiene su definición, España tiene su definición. Hay que partir de una definición de algo, por supuesto. Yo soy platónico, naturalmente. No esencialista, pero sí platónico, en ese sentido. Entonces, si queremos poder hablar, tendremos que partir de cierta definición de los conceptos que estamos hablando, ¿no? Entonces, el 90% de las ciudades en las que vivimos en la actualidad surgieron en el siglo XIII, con sus ordenamientos, no es decir, Córdoba, por ejemplo, la Córdoba actual, yo viví en Córdoba un tiempo, un año, la Córdoba actual es la Córdoba que surge en 1236. Esa es la Córdoba actual sobre las bases de Córdoba o Curtuba, sí, 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 pero la continuidad se establece con la Córdoba, con todas las collaciones, dividida en función de las iglesias pues, fernandinas, ¿no? La Magdalena, esta, la otra, San Nicolás, ¿no? Toda esa estructura urbanística en la que se sigue viviendo actualmente y cuyos repartimientos fueron transformándose, la propiedad misma, fueron transformándose a partir de esos repartimientos. Los musulmanes son expulsados absolutamente, No, no, completamente, no, no. De de Córdoba son Córdoba. expulsados los norteafricanos, no los musulmanes. Forman parte. El propio Jiménez de Rada en su crónica dice los musulmanes se quedan, los moros se van, porque son los invasores del norte de África. Ese es un momento precioso de nuestra historia, que es las Navas de Tolosa, que los andalusíes no Pero eso es participan. anterior. En 1276, cuando es conquistada Córdoba, que esto lo narra perfectamente Alfonso X en la crónica general de España, dice la tal cual, son depurados los templos con agua bendita, quita tal y cual, son depurados, o sea, tienen que entrar y depurarlos, y los musulmanes son expulsados con lo opuesto, dicen, No, no, eso con lo opuesto, absolutamente, de todas Jiménez de partes. Rada establece dos tipos de personas diferentes. Mira, te voy a dar un dato que es muy interesante. La crónica de Ibn Abdún del siglo XI, que es Conozco, eh, un, conozco. en esa crónica que trata sobre el mercado en Sevilla, un mercado en la misma zona en la que todavía hay zonas de tiendas, hay una continuidad Sí, exactamente pero, igual. pero el El siglo XI no rey está de conquistada España Sevilla.
el rey de España, 248. sí, quiero decir que estamos en la misma zona, en la misma franja horaria en términos cronológicos, porque es que es muy parecido y el rey de España actual se queda a dormir en el Alcázar, que era Alcázar también de los reyes de Al-Mutámid y de todos los almorávides. Lo que quiero Pero los contarte es alcázares que son góticos, en el, empieza en el a formarse completamente en función no, del no, arte gótico. hay un castillo anterior a París. Bueno, pues en el momento en el que se habla de la religión en el siglo XI, tratado de Ibn Abdún, este señor dice, los musulmanes no vayáis a la mezquita cuando suenen las campanas, porque eso es solo para los cristianos. Esos cristianos árabes de Sevilla, de Al-Ándalus en general, son tan andalusíes y tan habitantes de la tierra que hoy llamamos España como los que vendrán después invadiendo, que por cierto, el 60% también eran musulmanes. Es decir, el problema nuestro es establecer una historia de España con tres pinceles. La historia de España tiene muchísima coloración y de hecho, decía Juan Goytisolo, que nosotros podemos aportar a la realidad europea una diversidad que ya la quisiera de un modo continuado, por ejemplo, la península itálica, cuando realmente hace prácticamente lo mismo. La península itálica es una unificación de taifas y un planteamiento único de un italiano estándar. Bueno, pues la historia de España es muy parecida. Lo que ocurre es que establecemos una diferencia entre las religiones. El término reconquista, esto imagino que sí lo sabes bien, entra en el diccionario de la Academia en 1939. Es un constructo de todo el africanismo español y inocula en toda persona que piense en la idea de España una continua comunión entre los españoles, los cristianos y la idea de España. Yo creo que eso es una forma demasiado encorsetada de entender nuestra historia, que es mucho más moldeable. De todas formas, el concepto de reconquista lo utilizan mucho antes de que entre en el diccionario de la Real Academia en el 39, lo utilizan los comunistas incluso, los maquis y el maquis y tal, utilizan la palabra reconquista y en la España del Cid y todo esto, los propios comunistas. O sea que ni siquiera es una idea, digamos, que esté monopolizada por la derecha, vamos a hablarlo así. Y anteriormente el propio Araquistáin, por ejemplo, utiliza la palabra reconquista en un libro que se llama El pensamiento español, que es anterior a 1939 Sí, el sí, libro. sí, O sí, sea, todo eso quiero nace en decir, el 19, nace en el por 19, eso, que es cuando del 19 hasta ahí. están Quiero decir que dar naciendo la el cifra del africanismo. 39 ahí es un poquito de, bueno, es No, un no, poquito tendenciosa. la palabra como tal Ya, hace sí, en el suya. diccionario, pero previamente se utilizan en muchos otros Porque contextos, por claro, lo antes tanto de hay entrar que en el recordar. diccionario tiene un uso. Y ese Sí, uso que sí. es de una ínfula reconquistadora, imperialista española del 19, tras la pérdida de Cuba y la generación del africanismo. Pero de Tiene todas un formas, objetivo político. perdón, a lo que íbamos antes. Claro, tú estás hablando de antes de 1248. Entonces, en 1248, cuando se conquista Sevilla, efectivamente hay tropas nazaríes y tal, pero es que, el reino nazarí de Granada surge como súbdito del reino de Castilla. No es que se haga súbdito, sino que surge como tal súbdito. No, no, creo Eh, que no hay ninguna imposición previa castellana, sino una cesión previendo que no pueda ser conquistado. Mira, el Sí, sí, error por de eso, Ladero Quesada, junto con el de el Nieblas y error de otros Ladero reinos. Pero esto Quesada, todo quiebra, este proyecto de Fernando III de tratar pero sabes de... que son 2 siglos y medio, ¿eh? Quiero decirte, el error de Ladero Quesada y de toda la historiografía española hecha en términos neopelayistas está en pensar que inmediatamente viene Córdoba, viene Sevilla y después Granada. Yo cuando he dado clase en universidades americanas, a mis alumnos siempre les decía, entre la conquista de Sevilla y la conquista de Granada está toda la historia de No, vuestro no, por país. supuesto, pero eso no lo niega. Y naturalmente, y además todo lo que es la frontera de Granada se estabiliza. Y esa frontera, limes, un auténtico limes, lo genera Alfonso X por la rebelión mudéjar que recibe. Es decir, el proyecto de Fernando III de tratar de más o menos establecer una coordinación, una especie de imperio, cosa que le recuerda en el Setenario. El libro del Setenario es un libro maravilloso, legado, se supone, de Fernando III a Alfonso X, aunque parece ser que la mayor parte de la autoría es del propio Alfonso X, etc. Bueno, ese libro es donde aparecen todos los proyectos políticos de Fernando III y de Alfonso X. Entonces, ahí, en ese libro, aparece también el proyecto geopolítico de Fernando III y de Alfonso X. Es decir, en el testamento de Fernando III dice, ya está, el fecho de España ya está cumplido. El fecho de España, le llaman así, fecho de España, en singular. Fecho de España es en la restauración de
y esto es así también, del señorío de Rodrigo. Así le No, llaman también. pero no, todavía le falta Espera. la mitad No, oriental no, 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 del no. Valle de Guadalquivir. Tal cual llegan hasta Trafalgar, vamos, hasta Tarifa, tal cual llegan ahí, eh, dice, está conquistada. España está conquistada. El testamento de Fernando El, III a el, Alfonso X. el Está fecho, el una fecho, conquerida, otra avasallada. Y ahí está el Granada, fecho, está... el fecho imperial es así tal cual. Y Alfonso X recupera ideológicamente porque él quiere ser emperador, No, no pero porque un tenga una momentito, Emilio, ideología si me concreta. permites. Un Sí, momentito sí. solo, desarrollo esto un poco. Entonces, el fecho de España ya está hecho. Y le llaman así fecho de España. Es decir, no es una Sí, sí. atribución del siglo XIX ni un anacronismo, sino allí le llaman fecho de España. Fecho de España es la restauración, y aquí aparece la palabra reconquista, o podemos. Yo no creo que sea una reconquista porque no hay, porque precisamente no se recompone Gotia, no existe el reino godo, no se recompone, existe otra cosa, entonces no hay reconquista. Yo, en eso estamos de Es acuerdo. conquista, tal cual. Un momento. Entonces, pero hay una recuperación, la idea de restauración de la iglesia, del cristianismo. Esto sí está. Yo eso Con no lo esta veo, imagen. Con esa no lo imagen, veo. hombre, España termina siendo cristiana y no Sí, musulmana. sí, Entonces, indudablemente. Pero es claro, hacer entonces, un spoiler. momentito, termino, de Es verdad. un spoiler Entonces, pensar que está ahí. cuando llegan al límite, en el testamento, Fernando III dice, hay que seguir adelante para evitar otra nueva oleada. Hay que seguir adelante, le dice. Y lo del imperio es un poco temprano. Le ¿Sabes dice, hacia dónde quiere seguir, no? ¿eh? Más allá del mar. Es lo que Claro, quiere más entonces allá del mar. aparece Por la lo tanto, idea del fecho del Allende, que aparece en Alicante por primera vez esa idea y tal, pues el primer puerto castellano. sin embargo, no incluye Granada. Quiero decirte que él es perfectamente No, no, consciente porque ahí de que establece un españoles somos limes. todos. Un limes, ¿no? Granada es, en principio Granada, lo que pasa es que pues le traicionará a Granada también. Entonces, les traicionará a Granada y toda la nobleza, incluyendo sus hermanos, a Alfonso X, por supuesto. Pero te quiero decir que ahí está calculando si al final Yusuf es el único que se le alía, el Benemiri, Yusuf es el único que se le alía a Alfonso X. Entonces, paradójicamente, en plan digamos, acuerdo entre señores, ¿no? Yusuf, el gran enemigo, es el que se le termina liando. Entonces, quiero decir, eso es el final, pero a lo que vamos. Entonces, Alfonso X tiene delante la necesidad de restaurar el qué, el Imperio Romano. Entonces habla de Sevilla como capital imperial, recuerda las figuras de Adriano, de Trajano, de tal, de cual, y entonces Sevilla la va a convertir en el centro imperial. Pero la idea de imperio está ahí presente. Es una idea fundamental, el planteamiento que yo hago con Bueno y con Maraval y tal. La idea de imperio, que nombran explícitamente. Entonces, y que Pero Berenguela, etcétera. Pero mira, perdóname, bueno, de historia, no es una autoridad en historiografía. No, no, pero Y estamos hablando Marabal, de. y No, es un Marabal no planteamiento es un filosófico que está medievalista. entreverado con todo esto. Pero Mira, Pedro, a mí Maraval es una la cosa misma que idea. tú has dicho antes, algo que a mí me ha encantado, que es lo de la Alhambra como un constructo de lo que es España cuando es un castillo árabe sobre el cual se establece un criterio renacentista, igual que la mezquita de Córdoba, nos puede Es gustar patrimonio más o menos, nacional, de pero es español. Patrimonio nacional español. ahora, La mira, igual Alhambra. que te decía que Madrid es la única capital de Europa que tiene nombre árabe, Sí, sí. el setenario De es un origen. nombre, es un libro árabe. El setenario que tú dices que le da ideología Sí, es sí, un libro. estará inspirado y tal, por supuesto. Como Entonces, todos los cuentos y como. para mí ese es el verdadero constructo inteligente e intelectualmente comprensible de la historia de España, de ese territorio. Una persona inteligente que es capaz de aprovechar a beneficio de inventario todo el legado cultural árabe, porque Sí, sí, por establece, supuesto, pero le hombre, dan una nueva forma. Es decir, no es árabe ya, esa es nueva otra forma es cosa. castellana, esa nueva forma es Claro, es castellana otra para cosa, que empezar. es castellana y después española en cuanto está el imperio ahí detrás. Entonces, a lo que iba y termino, ¿eh? Aparece la idea, la necesidad de ir al otro lado. La necesidad de ir al otro lado. Y la conquista de Sevilla además tiene un componente muy importante que es la cohesión de todos los grupos procedentes de las naciones, digamos, periféricas que podríamos llamar, y aparece, de la mano de Alfonso precisamente, trae a los aragoneses y participan del repartimiento de Sevilla. El repartimiento de Sevilla es una obra de ingeniería social impresionante y yo creo que es el acto fundacional de España como tal, como grupo étnico, en el que se produce un connubium y convivium, que es la esencia de lo que es un grupo que se reproduce después, un grupo nacional, implica el hecho.
el lecho, el convivium, la comida y el lecho, la cama. Y con musulmanes y judíos no hay cama. No hay Que sí, cama, hombre, esto que es sí. una realidad. Vamos a ver, en ese mismo repartimiento, que por cierto es un documento muy tardío, pero te lo acepto como documento, en ese mismo documento, el Aljarafe, la Huerta del Rey y la Buaira se reparten a los tres aliados árabes que han entrado en la conquista. Sí que sí, Estoy pero si yo contigo no que lo es un niego eso. convivio. Estoy contigo que es un convivio, pero no me Y digas no que hay es una convivio, exclusividad no hay católica. mezcla, no hay mezcla, no hay mezcla. Después las partidas prohíben esa mezcla, es decir, no hay mezcla. No hay mezcla, no hay mezcla muy en Pero si, precario, la pero que hay si es muy... convivium lo que significa es estar en el mismo sitio en el mismo tiempo, no comer juntos ni casarse juntos. Eso cada uno intenta, incluso hoy día, Connubium es casarse juntos o compartir la cama, digamos, pero el que hecho, no lo hay, que que no es lo donde se hay realiza una precisamente. nación, generacionalmente, la reproducción generacional. Entonces, y termino, de verdad. Entonces, ¿qué es lo que se produce ahí? Pues un vector, digamos, el vector africano, el famoso objetivo de África, como objetivo para evitar una nueva oleada. Porque esto es el explícitamente dicho lo que quieren evitar. Una nueva oleada, en este caso, la amenaza benemirita, que no la eviten y que al final vuelve el tal, pero terminan rechazándolo y tal, gracias a la frontera que había el Limes que había establecido Alfonso X. Pero bueno, y claro, al tener África enfrente, Alfonso X empieza a reclamar del Papa el fecho del imperio, es decir, Europa. Empieza a reclamarlo, porque hay, y sobre todo porque al tener salida al Mediterráneo, los italianos y tal empiezan a ver a Alfonso como una posibilidad, como un aspirante más o menos plausible para el imperio. Entonces se lo proponen los pisanos y todo este rollo a través de Marsella, bueno, todo este asunto que yo trato en el libro, esto es complicado. Yo tardé 3 años en escribir el libro Y de que no lo, los y palos no de lo Ondar. consigue. 2 años lo dediqué a todo el entramado europeo de todos los Sí, sí, güelfos gibelinos, que pero eso es Alfonso horroroso. X no lo consigue, no lo consigue. No lo consigue, no lo consigue, pero arma un entramado doctrinal y de propaganda gigantesco, ganándose a Jaime I, que esto es muy importante. El viaje que hace Alfonso X por todo Aragón para llegar hasta la visita a Belcaire con el Papa, en olor de multitudes recibido en Valencia, tal, acompañado de Jaime I, que al principio era desconfiado, tenía una política muy de rivalidad con Castilla, y después se le alía absolutamente, y después es el Bueno, único que Jaime con III. matices, porque Alfonso X, un gran estratega, crea el señorío de los Manuel en la actual esquina entre Valencia y Alicante para que Aragón no se coma Granada. Sí, Es sí, una no, por época supuesto, muy ahí interesante, seguían pero no es una rivalizando en época buena tan medida, unívoca. No es pero una llegan a época tan acuerdos, llegan los unívoca y pactos, pactos con Murcia, en Murcia y tal, los pactos entre Aragón y Castilla, la salida al mar de Castilla, al mar Mediterráneo. Castilla sale por primera vez al mar Mediterráneo en Alicante y Murcia, eso es muy importante. Y ahí es donde aparece la Bueno, posibilidad del yo imperio. diría que desde Sevilla ya hay una salida, pero bueno, sí. No, pero la salida del Mediterráneo, y por eso los pisanos lo observan, y Marsella. Entonces, es gracias a esa salida, y además es en Alicante donde aparece la primera expedición hacia el Allende, el fecho del Allende, porque se vincula el fecho para llevar el imperio romano al fecho del Allende para justificar. Vamos a ver, la reconquista se justifica hasta Tarifa, pero más allá no hay justificación. Ya no puedes la mauretana gitana y tal, pero eso es un epiciclo de estos, eso es una excusa que, hombre, que sí, se creen más o menos Alfonso de Cartagena y tal y cual, pero aquello, hombre, ya cuando llegan a la Antilla ya sí que no hay manera de justificarlo como una recuperación. Pero África ya no es una recuperación, eso ya no da de sí. La excusa, digamos, de la restauración del reino de visigodo, del señorío de Rodrigo, ya no da de sí. Hay que justificarlo de otra manera. ¿Cómo justifica? El imperio romano. Pero hay que traer el imperio europeo, el Sacro Imperio Romano Germánico, hay que traerlo para meterlo en África. Eso era el imperio romano. ¿Y quién es el emperador actual? Pues eso es el fecho del imperio. Y sacrifica el reino, Alfonso, en esto más o menos Mariana tiene algo de razón, sacrifica el reino por la idea imperial, porque como tropiece la idea imperial, se va al garete el reino, y esto Jaime I lo termina comprendiendo. Dice, es que como caiga él, caigo yo después. Dice Jaime I literalmente.
A mí Entonces, me gustaría saltar a otra época, a menos que Javier quiera preguntar algo en concreto. No te preocupes, simplemente quería reconducirlo un poco porque me gustaría, Emilio, que nos hablaras también un poco de Al-Ándalus, porque he leído que hablas que Al-Ándalus fue la cima civilizatoria del Mediterráneo, que Al-Ándalus fue un renacimiento europeo, la Pax Islámica, también te he escuchado decir. Me gustaría que nos comentaras un poco ese periodo, ¿hubo convivencia de las tres culturas? ¿Cómo, que nos hables un poco, porque creo que es interesante también tu punto conocerlo? Convivencia es estar juntos en el mismo sitio. La convivencia es el matrimonio y es un consejo de administración de una empresa. Eso es convivencia. Por lo tanto, evidentemente, siempre ha habido convivencia entre la gente que vivía en la península ibérica. eh, Judíos, cristianos, musulmanes, pero no como bloques, sino porque había una interacción entre ambos. Hay unos trabajos muy interesantes recuperados ahora en Córdoba sobre debates teológicos entre cristianos y musulmanes y judíos también, pero el que yo me refiero es entre cristianos y musulmanes en árabe, porque los dos grupos están hablando en árabe, porque el árabe es la lengua oficial de su tiempo, y de ahí cuando fuimos árabes, porque culturalmente lo éramos, o lo éramos en el sentido de los que vivían aquí, y un musulmán le está diciendo a un cristiano que cómo va a tener Dios tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el otro le dice, pero si es que eso es como cuando se toca el laúd y el dedo toca la cuerda y sale la nota, las tres son la misma. Hay una sofisticación cultural para defender en esa disputatio tu propia idea que implica el reconocimiento del otro. No hay una imposición de uno y otro. Al andaluz recupera, lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos una historia folclórica de lo andalusí, al cual le ha hecho mucho daño el andalucismo folclórico. De aquí parece que el babucheo, la barba y el velo tiene que ver con al andaluz. Al andaluz es los conceptos de solidaridad, de antropocentrismo, el concepto de doble vía de la verdad de Averroes, ideas que hicieron suyas los pensadores del Renacimiento. Baruch de Spinoza está traduciendo tratados árabes en los que se está hablando del antropocentrismo. Ese es para mí el Al-Ándalus válido culturalmente. Y para mí, Alfonso X, que Pedro lo estaba destacando y yo lo destaco al 100%, es la persona que se da cuenta en su general historia que hay una traslatio imperii, que viene desde el rey Salomón, porque todo eso es una mitografía convertida en mitología en el momento en que se pasa por escrito. Entonces, él lo que quiere es darse pompa, y en esa pompa necesita entrar todo el legado cultural árabe, porque él mismo se da cuenta de que hay que estudiar y establece lo que yo llamo los estudios preuniversitarios árabes en la península ibérica, porque él está Sevilla en diciendo, Murcia, sí, sí, por supuesto. eso es, y dice árabe para lo moderno, porque toda la ciencia está en árabe, todo el setenario del que hablaba Pedro está en árabe, y latín para lo antiguo. Acaba de conseguir una amalgama que para mí es el interés de la historia de este territorio que llamamos España. Pero que yo decía, yo quiero saltar al siguiente punto, el punto de los reyes católicos, mal llamados católicos porque todavía no lo eran cuando Granada. ¿Por qué estamos tan obsesionados en decir que la centralización, el centralismo, si lo quieres acusar un poco más, de los reyes Isabel y Fernando culmina en Granada en 1492, cuando culmina en Navarra veintitantos años después? Porque Tienes nos razón. paramos cuando nos da la gana ideológicamente. Estos señores lo que querían era un centralismo peninsular porque tenían un enemigo. Ese enemigo es Portugal. Portugal hace que, ya que Portugal tiene Ceuta, tenemos que tener Melilla. Y desde entonces, desde antes que Navarra, Ceuta y Melilla, en concreto Melilla en ese caso, ya son parte de España. Y a partir de ahí se salta a América en una rivalidad con Portugal. El motor de la historia no ha sido ir contra el Islam, como parece apuntar el historiador medio pelayista del norte de España. Pero, a ver, la pugna contra el Islam sí, y la idea de restauración cristiana, eso sigue estando en la propia América. Es decir, Colón lleva dos cartas con la idea que tenían de Catá y tal y cual, igual que Portugal. Portugal, toda la expedición de Vasco de Gama es buscar en la costa Malabar pues al reino del Preste Juan, que era completamente fantástico, pero buscaban una alianza. Después de la caída de Constantinopla en 1453, una alianza para ahogar al turco. Entonces, que está entre lo religioso, teológico-político. Yo hablo de teología política, ¿verdad? Es decir, no es la teología pura y dura, es la teología política, es decir, está entreverado el asunto, ¿no? Entonces, y hay alianzas, por supuesto, políticas, de naturaleza política, aunque nunca hay una reducción
teológica, porque eso es imposible. Es decir, si tú eres son disyuntos, ¿no? Si tú eres musulmán, puedes ser católico o cristiano, y si eres cristiano, puedes ser musulmán por la propia doctrina, a nivel Sí, pero doctrinal. puede ser Ahora, español. claro, pero es que español no es una categoría, no es una categoría, es una No, quiero categoría decirte que política o antropológica, pero no cuando uno lee religiosa, el no Quijote, teológica. hablando de teología política, cuando uno lee el Quijote, se sabe perfectamente que Cervantes ha perdido una mano contra el enemigo turco, pero en el Quijote hay un deseo de incorporación de lo árabe y lo musulmán a la historia de Sí, pero España. una cosa es Él lo árabe y otra establece cosa es perfectamente eso. la doctrina musulmana. Ahí, pues, hombre, están todas las polémicas, por supuesto, desde Nicolás de Cusa y todo este asunto, del intento de traducir el Corán, bueno, que lo traduce el propio Nicolás de Cusa, todo este intento de reducir una religión a otra, de retraducir, pues esto es muy parecido desde el punto de vista teológico, lo que pasa es que, claro, la teología es otra historia distinta, pero vamos, yo qué sé, los intentos de reducir la logística por parte yo qué sé, de Bertrand Russell, la matemática, la logística, pues son intentos de reducción que no se consiguen. Y eso, estamos hablando de asuntos de naturaleza muy diferente. Aquí estamos hablando de dogmas, que son una cosa completamente diferente. Entonces, claro, decía, por ejemplo, Nicolás de Cusa, es que hablaban de los musulmanes como Sí, semicristianos, pero yo no entiendo semicristianos, es decir, qué, le falta muy qué poco para ser pinta. cristiano. Pero Nicolás de Cusa no tiene nada que ver con la historia de España, absolutamente nada. No, bueno, sí, porque a través de la discusión que tuvo con el de Ávila, ahí tuvo cierta influencia, claro, naturalmente que sí. Nada. ¿Cómo se llamaba Nicolás de Cusa está mirando al turco, no tiene nada que ver con la historia Sí, de sí, España. no, Nicolás de pero tiene una disputa. Nicolás de Cusa, el defensor de la paz de Nicolás de Cusa es una disputa con un español. Entonces, una disputa, una discusión, un diálogo. Entonces, pero a lo que vamos. Eh, Nicolás de Cusa, cuando habla de estos asuntos, dice, hombre, le falta muy poquito al musulmán para ser cristiano. Ojo, y dice al musulmán para ser cristiano, no al contrario, ¿no? Y dice, solo le falta el dogma, claro, nada menos que de la transustanciación. Entonces, o sea, claro, que Cristo sea Dios, nada menos. O sea, le falta la hostia, vamos, Y el pobre Nicolás de Cusa en la esencia del cristianismo. no conocía el chiismo, porque en el chiismo hay casi transubstanciación en los imanes. Es decir, ya entrando ya en teología musulmana, ya nos daría para Sí, otro sí, que ahí programa. es un mundo y Lo tal, que pero quiero bueno, él lo que decirte es dice es que eso. en la Claro, le historia falta de la esencia España del el cristianismo. Islam forma parte de su propia esencia. Sí, pero la esencia del cristianismo, digamos, está en el verbo encarnado, como tú dijiste del musulmán, sin embargo, del islam, la esencia del musulmán, de la religión Libro. islámica, está en el verbo descendido, ¿no? Es el libro que has escrito, estaba muy bien. El verbo descendir, la palabra descendida, mientras que el cristianismo es la palabra encarnada, que es muy diferente. Y esa limitación que el musulmán no admite, obviamente, ¿no? Entonces, Hume hizo un chiste con esto, incluso, ¿no? En sus tratados de religión y tal, pues un musulmán que se convierte al cristianismo y entonces le pregunta, es un neófito, ¿no? Entonces el cura le pregunta, a ver, ¿qué es Dios? Y dice, Dios no existe, le dice el musulmán. ¿Y cómo que no existe? Existía, pero me lo comí ayer, ¿no? Decía el musulmán. Pues eso, o sea, cuando no. Entonces, Pero que esas la. disputatio religiosas se producirían en todo el tiempo Exactamente, andalusí porque se exactamente, eso yo consideraban. no lo niego y con los Sí, judíos es pero exactamente quiero igual, decir ¿eh? que es como el Madrid y el Barça en la España actual, y eso no Que sí, implica pues sí, que haya eso. una reconquista, ¿no? Eso es así, pero después está la realidad política, que está detrás, que está ahí. Entonces, los portugueses, en la carrera africana portuguesa, la volta de 1498 y bueno, y antes el Bartolomé Díaz con llegada al Cabo de Buena Esperanza, eh, en 1470 y cuántos, 1481, cuando llegase, que ahora no me acuerdo, 87, no me acuerdo. Pues en 1487. Cuando llega ahí, están buscando las alianzas con los cristianos para ahogar al turco, tras la caída de Constantinopla, 1453. Están buscando eso, dicho explícitamente por Camoens y demás, es la ideología que está detrás. Entonces, están buscando eso, o sea, es una guerra al Islam, Pero una guerra al Islam. esos son los portugueses en ese Y momento, los no tiene nada que ver españoles con exactamente lo España. mismo. Pues, Ah, vale, vale. Colón lleva unas cartas, las cartas que lleva Colón al rey de Catay, para buscar esas alianzas y tratar de darle la vuelta al turco, pillar al turco por detrás. Que esto después, los debates en Filipinas y todo lo que es el antimeridiano y todo esto que yo he estudiado bastante, que he escrito un libro al respecto y todo, ¿no? Acerca de todo el debate del antimeridiano y por qué los portugueses van posicionándose, cuál es la excusa
que eran musulmanes, entonces ahí sí, pero todo territorio que no fuera musulmán, eso ya no podían poseerlo, según el papado. Y entonces por eso Magallanes se da tanta prisa en convertir a la gente y comete una imprudencia tremenda hasta Entonces, que tú, termina. tú quieres incorporar la historia de España a la historia del cristianismo y el islam desde las cruzadas hasta el Imperio Turco. ¿Esa es la idea del esencialismo español? No, pero no es esencialismo, es decir, es una realidad que está ahí detrás. Es decir, no es cuestión de esencialismo, están los documentos. Yo estoy tratando de ensartar esa documentación. Es decir, las cartas que lleva Colón son cartas que lleva Colón. Y la estrategia es la de ir por el otro lado, como de frente no se puede enfrentar al turco, pues ir por el otro lado. Y Hombre, terminan consiguiéndolo, yo terminan diría que ahogándolo, ahí terminan. el acicate es mucho más la competencia comercial con Portugal que el turco. Es que esa es otra cosa. Bueno, Yo eso es parto otro de, acicate. Otro por volver al acicate que está principio, acompañado, pero, yo, pero esa mi competencia idea comercial de, surge porque se cuando cortan yo las hablo líneas con siempre la de dar caída de al Islam, Constantinopla. la Pax Islámica de la que yo hablo, que es la dar al Islam, lo que significa es un gran sistema comercial. Nunca fue un imperio. Jamás nadie desde Damasco gobernó más allá de lo que es el actual Egipto, ni nadie desde Bagdad. Eso hay unos señoríos que están interpuestos, califatos, emiratos, sultanatos, todo tipo de realidades políticas, pero no hay una homogeneidad de un imperio. Y a mí me da la impresión de que tú crees que hay un imperio islámico dando vueltas por el mundo. Y eso no lo hubo hasta el imperio turco. No, bueno, hay una homogeneidad relativa hasta lo que consiguieron. Por supuesto, eso es un ideal, naturalmente. Es decir, aquí, en cuanto hay una estructura política, todos buscan ser, o sea, el que gobierna quiere que el resto sean súbditos, sea de la naturaleza que sea étnica, por ejemplo, aquí, pues, hombre, hasta el Hakem segundo y bueno, Abderramán III, el Hakem segundo no se consigue una estructura política que neutralice más o menos la etnia, la condición étnica, y Es realmente un nunca lo buen, consiguen. Las ese es un buen matanzas de ejemplo. bereberes, o sea, la propia disposición, la propia distinción racial continuó. No consiguió disolverse eso, que es el ideal Abderramán de la política. III, si para ti es interesante la centralización, Abderramán III te gustará, porque es la primera gran centralización de la Por eso península digo. ibérica. Y al Hatem segundo más o menos lo continúa, y después, hombre, hay un intento, pero no fue capaz el Estado, Califato Cordobés, no fue capaz de neutralizar las diferencias étnicas. Eso no fue capaz de hacerlo. Bueno, Nunca nadie es completamente capaz, ¿no? También estamos no de creo acuerdo. que seamos capaces ni que debamos hacerlo, de hecho. Yo creo que sí, que precisamente la política es la negación. O sea, a mí me da igual que seas de origen catalán, vasco, no sé qué, no sé cuánto, si es que eso consideramos etnias, que eres ciudadano español. Ese es el ideal de la nación política, obviamente. Yo creo que, claro Bueno, que la sí. nación política, mira, ahí hay un momento, lo que pasa es que daría también para otro tercer debate, en el momento de la Primera Guerra Mundial en que se anula otro tipo de imperio que no sea una religión, una lengua, nos acaban confundiendo, porque el imperio austrohúngaro y el imperio turco eran multiétnicos, multirraciales, multilingüísticos, multireligiosos. Lo que pasa es que de alguna forma Europa entendió que la única forma de ser imperio era el británico o la civilización y esa misión civilisatriz de los franceses en el resto del mundo. Ese etnocentrismo es el que yo creo que está inoculando una idea extraña de lo que debería ser España, cuando España es una suma, no una eliminación. No, bueno, pero esa suma en unas condiciones determinadas. Es decir, es una suma, pues, naturalmente que sí, pero en unas condiciones, una norma, en una norma, pues fraguada precisamente en el cristianismo, etcétera, etcétera. Tiene un compromiso con el cristianismo innegable, históricamente hablando. Es decir, insisto, España termina tras el proceso este llamado reconquistador por la historiografía, pues termina siendo cristiana. Eso es una realidad que no podemos negar y sigue siendo en la actualidad, desde el punto de vista cultural. Entonces, ¿de dónde sale eso? Si a mí, que debería de ser otra cosa o que debería, yo no lo sé, eso importa a la política, pero a la historia no le importa. Y la historia y la política no tienen por qué, es como la biología y la medicina, pues no tienen por qué Sí, mira, ajustarse. Pedro, si España entera en 50 años, dado que tú y yo, no sé si lo haces tú, yo ahora por la tontería que tenemos de la Anglosphere, estamos publicando más en inglés que en español. Si en 50 años todos hablamos en el colegio y en la universidad en inglés y resulta que todos nos hacemos adventistas del séptimo día, es decir, hemos cambiado la religión, seguiremos siendo españoles. Por lo tanto, Bueno, ya el veríamos mito en qué fundacional condiciones.
El mito O- fundacional de Gustavo Bueno de que hay que ser católico ateo para ser español, eso es un trampantojo. no, pero yo no creo que haya que ser, yo no estoy en el deber ser. Eso no lo sé, estamos hablando de una posibilidad que si la anglosfera, depende, si nos pongo un dominio, una dependencia, una colonia, pues a lo mejor dejamos de ser españoles. Pues digo, España como los desapareció la Hispania visigoda, pues puede desaparecer España según la definición, claro que todo hay que definirlo. Es decir, lo que no es eterna. Yo ahí sí que no estoy de acuerdo. Entonces, no hay una eternidad. Es decir, Bueno, si yo aquí tendería a lo más parecido a una eternidad, que es hasta que ya el sol se enfríe, es el territorio. Por eso a mí me gusta la historia del No, pero el territorio. territorio en sí mismo eso depende de con quién se apropie de él. El territorio, Exactamente, pues eso políticamente forma hablando, me parte, refiero. la Es decir, aquí la historiadora y el definición es historiador política. ya tratarán quién se ocupó de qué en cada tiempo, pero toda esa historia es la historia de España. No, y entonces, ¿por qué quitas, hasta qué punto, qué criterio barajas para eliminar de esa historia, por ejemplo, pues los ocupantes anteriores Que no quitaría a nadie. no antropológicos, zoológicos? En el libro de la historia de ¿Los España que yo dinosaurios también son escribiría, españoles? en el libro de la historia de España que una joven tiene que entender en el instituto, tenemos que estar desde Altamira hasta la Unión Europea. ¿Pero por Y qué no el que nos antes? diga que unas Altamira. partes el que nos diga que unas partes de esa historia son más españolas que otras, está inoculando un veneno que era el que Américo Castro intentó neutralizar. ¿Pero por qué te quedas en Altamira y no sigues para atrás? Ojalá pudiera, si hay vestigios, claro que sí. Es que pensé que era lo más antiguo que teníamos. No, No, bueno, hay Atapuerca vestigios seguramente. no antropológicos, pero hay vestigios de otro tipo. Atapuerca me vale como primer capítulo. Venga, está bien. Bueno, pero es que hablar del español de un señor de Burgos, del Homo antecesor, me parece de dislocar absolutamente En lo el que es la sentido categoría histórica. territorial, no tenía Pero es que pasaporte rojo. territorialmente, el territorio, es decir, el territorio es La única realidad una física es geográfica viable que es sin ideología. que la política y la historia precisamente está, digamos, se definen no por el territorio en sí mismo, por el territorio en sí mismo no tiene entidad. Quiero decir que es como, yo qué sé, mm, pues, ¿cuáles son los criterios por los cuales, yo qué sé, podemos hablar de por qué este territorio no... ¿Por qué distinguimos la zoología de la antropología? Te quiero decir, ¿por qué te quedas en la antropología? Por ese No, no, criterio. yo sumaría. Lo que te quiero decir es que Joder, pero yo estamos veo hablando de los clarísimo que dinosaurios, también son mira, españoles. estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero con un cristal en medio. Tú hablas de la nación española y yo hablo de España. Insisto en la imagen. Cuando la mujer, el hombre del tiempo dice está lloviendo en España, en el mapita de por la mañana, para mí eso es lo que me atañe como historiador. A mí en concreto me atañe también la historia del Islam, que Pero eso sí proviene que es de tener otro una sitio. idea esencialista de lo que es España eterna, es No, casi geológica. Los, territorial, no, pero mira, Otero Pedrayo, que es un ideólogo del nacionalismo gallego y tal, pues hablaba de las pénedos, las piedras, como gallegas, las piedras, y que además llegaban a la delirio, porque es un delirio, no, pero de tenía que, razón de que, geográficamente. no, Si las no, piedras son de Galicia, son piedras gallegas. de que los Montes de León surgen por la resistencia del macizo galaico ante la presión que ya estaba ejerciendo la deriva continental, se supone. O sea, ya estaba ahí Galicia funcionando. Hombre, me parece Eso completamente ya es, absurdo, ridículo, esa ya es que la la deriva hora continental feliz. se explica por Esa es la... la hora por- feliz de barra libre. Pero ya eso ya cada uno fuma y bebe lo que no, quiere. no, claro, es La que se lo realidad puedes llevar a histórica es la, que a la geología, ya, ya no a la las antropología. piedras que hay en la playa de Claro. Alicante son Eso. Alicante, Pero es que sin que haya España, una entidad política. Galicia, Alicante, todo eso se disuelve en la categoría zoológica, en la categoría geológica. Ahí no hay ni España ni nada. La geografía no. España es una entidad política. Política o, si acaso, por lo menos antropológica o histórica. Mira, Pero no Pedro, geológica ni geográfica. No es geográfica. cuando el resto del mundo estudia la historia de España, empieza de Atapuerca y termina en el proceso. Pero España no Y es una esa es la entidad historia de geográfica. España. Es que no Esa es lo la es. historia de España. España, la entidad España, no es una entidad geográfica. No puedes explicarla geográficamente. Como que no, Como es lo no más puedes fácil derivar, y como lo no más puedes derivar, desapasionado. como no es una entidad matemática, ni es una entidad química, Tú puedes es una explicar, entidad tú puedes histórica explicar la y historia de política. España a través de su carácter peninsular, los Pirineos, Bueno, el sí, Estrecho, tienes que los incorporar la valles de los ríos. geografía en la explicación, pero España no es una entidad geográfica.
España es Entonces, una perfecto. entidad política y histórica, no Eh, geográfica. es evidente que tú hablas de la nación española y yo hablo de España como entidad España, geográfica. Por tanto, pero es que España son surge en un perfectamente, determinado momento. Si no, serían dos estaríamos hablando de la asignaturas eternidad de diferentes. España. Serían Pero eso es un complementarias, pero esencialismo. dos asignaturas diferentes. Pero eso sí que es un esencialismo, es el esencialismo que estaba Olagüe, por ejemplo. Es decir, la pretensión de que aquí pues, había una especie de entidad geográfica que determinaba una característica antropológica, el homo hispanus de famoso de Sánchez Albornoz, que es Pero, eterno, que pero va ese libro tiene revistiéndose su con punto, distintos ¿eh? trajes. Ahí yo soy castrista a muerte y total, de Américo Sí, yo Castro. también, ahí también, porque Olagüe, el Claro, pobre, lo que está haciendo, yo no se puede hablar Olagüe, de España, ni el de Olagüe españoles. interesante de la decadencia española, 4 volúmenes de la decadencia de España como esencia, lo que está haciendo es versionando en español a la decadencia de Occidente de Spengler. Es un intento intelectual muy interesante, pero ¿Quién? evidentemente es ese Perdona, no te di quién. Ignacio Olagüe, Ah, en el Ignacio libro La Lago, ya, sí, decadencia la civilización española, española. sus 4 volúmenes, lo que está Sí, haciendo es el de Spengler. sí, Son sí, sí, por supuesto. esencialistas todos ellos, porque creen que hay Pues un hombre, carácter la web. español. Y yo Por no lo supuesto, creo. la web era falangista y tal, y entonces está en esa Bueno, línea, ¿no? y tantos expertos de lenguas clásicas en español han sido falangistas. Sí, pero aquí en Nosotros no este caso estamos se hablando de compromete un ideología. poco con el ideario, vamos, otros no No, tanto, no, pero no, vamos, que hombre, eso sería como comprometer el diario a una persona que diga que hay que ser esencialmente católico, entonces te está comprometiendo a la forma de escribir. Nosotros tenemos cada uno nuestra propia subjetividad, pero hay que buscar una honradez. Yo creo que la honradez del intelectual, sea falangista, sea de Sumar o sea adventista del séptimo día, es utilizar las armas que tiene, intelectuales, antropológicas, geográficas, zoológicas, para hacer una historia concreta. En mi caso concreto, lo más honrado es hacer la historia de un territorio. ¿A ti no te gusta? Pues tú haces la historia de la nación española, pero te va a quedar mucho más ideológica que la mía. bueno, yo creo que no. Bueno, No por eso. yo creo que ha sido un debate muy interesante. Os he dejado hablar porque yo creo que eso es básicamente también lo que busca la audiencia. No busca aquí un periodista que esté moderando. Yo creo que esto es lo más interesante, el poder contraponer los puntos. Y así como un resumen, bueno, veo que nunca os vais a poner de acuerdo en esto último que estabais hablando. Puede que sí en un futuro, nunca sabremos. Eh, Así a modo de resumen, Pedro, ¿podríamos decir que tú piensas que España se forma en contra del Islam en esa Sí, frontera? sí, sí, sí. Vamos a ver, primero, yo pienso que España no es eterna, sino que tiene un origen histórico, y no puede ser de otra forma que histórico. Es decir, tampoco es un origen antropológico en sí mismo. Pues España ya es una idea tardía, digamos, es de la baja Edad Media, una idea tardía, digamos, desde el punto de vista antropológico. Eh, Me refiero desde que surge el hombre, me refiero. O sea, que tiene un origen, entonces hay una genealogía, es una idea que surge, que tiene un origen, entonces no es eterna, y que surge, es decir, no es una nada. Esto está en contra de los que dicen que no existe, yo estoy en contra de ambas cosas, de aquellos que entienden que es una esencia eterna y aquellos que niegan su existencia. Digamos, por ejemplo, pues un un ideólogo de Podemos más o menos, ¿no? Por ejemplo, por dar nombres, yo tampoco tengo ningún problema. Alba, ¿no? Santiago Albarrico, pues habla de la no existencia de España, es una entidad metafísica, pero en realidad nunca surgió, por eso no se pueden separar Cataluña y País Vasco de España, porque España no existe, entonces ¿cómo se van a separar de lo que no existe? Etcétera, ¿no? Bueno, él tiene su argumentario y tal, ¿no? Pero que existe este argumentario. Santiago Albarrico, por ejemplo, niega que España haya existido. Como idea metafísica, sí, pero no como entidad, digamos, política o antropológica o histórica, ¿no? Entonces, yo estoy en contra de ambas posiciones. España tiene un origen histórico. Y entonces lo cifro en determinado momento y todo, digamos, el argumentario, si se quiere, el relato, como se dice ahora, ¿no? Que adorna, no es que es un adorno, porque es fundamental, es funcionalmente esencial el relato. No es algo como superestructural, no. Es algo ni epifenoménico, ni el relato forma parte de la estructura absoluta y total. Es decir, hay que vencer, pero convencer es necesario también. Entonces, las dos cosas. Y sin convicción, estoy con un amuno, por supuesto, sin convicción no hay victoria. La victoria no dura nada si no convences. Entonces, hay que convencer con un relato, naturalmente. Y el relato que ha convencido y que ha llegado hasta nosotros, y ha convencido, que es endocentrista, bueno, no sé cómo todo, y lo otro era del centro, lo ponían en otro sitio, es decir, aquí todos son centristas, en su centro, claro, naturalmente. Entonces, es una justificación de recobrar
el territorio que había sido injustamente arrebatado por la conquista islámica. Esto es Nos quedamos con ese punto, Pedro, nos quedamos con ese punto en contra del Islam y en este caso Emilio defiende que el Islam es parte esencial también de la historia de España, ¿no? Pero no tanto el Islam como religión, que sí, sino la propia civilización que entró por el Mediterráneo y que fertilizó Europa a través del Andaluz. Mira, mi idea es que cuando Isidoro de Sevilla escribe Laudes Hispania, es traducible como elogio de España, si nos mantenemos en lo territorial. Pero es que siglos después, un señor de Córdoba llamado Al-Shakundi escribe Risala Sifat al-Andalus, que significa exactamente lo mismo. Es otro elogio del territorio del Andalus. Están hablando de las mismas categorías geográficas y los mismos valores. Sin No, embargo, cuando se hace Isidoro la dice la historia... nación goda. Sí, Dice la nación goda, Isidoro. bueno, se La llama nación Laudes española. Hispania, en cualquier caso. Lo que quiero decirte es que España hoy hereda todo lo que ha ocurrido en este territorio que hoy llamamos España a lo largo de la historia. Pensar que el motor de la historia fue el cristianismo como el Islam, contra el Islam, es como decir que fue el nacionalcatolicismo contra el contubernio judío-masónico. Es parcelar una historia que es mucho más amplia. Vale, pues nos quedamos con estas dos últimas reflexiones. Ya para acabar, es una respuesta corta. Si no se puede llamar reconquista, porque veo que los dos no estáis de acuerdo con este término, ¿cuál utilizarías tú, Emilio? ¿Conquista? Yo utilizaría la palabra que aparece en las crónicas, toma o conquista. La toma de la ciudad o la conquista de. Vale, ¿y tú, Pedro, cuál utilizarías? Sí, sí, conquista. Es una conquista del Reino de Asturias, después de León, luego Castilla, Aragón. Conquistan porque son nuevas entidades políticas. Entonces no es una reconquista que se asigne a algo que es recuperado, no, no, es una entidad nueva. Y todos los que van repoblando y tal, los gallegos, vascos, surgen a partir de la definición del Reino de Asturias. Gallegos, vascos, antes eran galaicos, no gallegos. Precisamente surgen como gallegos, como vascos, precisamente su entidad étnica se define en función de la entidad política que está conquistando, que es el Reino de Asturias en este caso. Ujú. A la medida que nos hemos acercado a este final del debate es cuando más se ha visto esas dos posturas enfrentadas, pero es que es verdad que durante el debate, al principio sobre todo, y a medida que iba discurriendo, había bastantes puntos que teníais también en común. Quiero decir, que os ibais diciendo, sí, en esto tienes razón, como que es verdad que al final vemos que son dos posturas enfrentadas, pero sin ir al blanco y negro, hay en algunos momentos en los que sí que pensáis igual, y eso yo creo que también es lo interesante y algo también a llevarnos de este debate, que no es todo siempre confrontación, sino que también porque habéis traído los archivos, y yo creo que eso es lo importante, hablar de Eso los es. documentos y no hablar por lo que nos han contado o leyendo libros actuales de que hablen de ese periodo, habéis hablado con archivos, habéis hablado de documentos, y yo creo que eso ha hecho también que os podáis reconocer muchos puntos, y yo creo que también eso es una parte esencial. No sé si en esto... Javier, perdón, me voy a meter, pero es importante, aquí estamos hablando de la razón histórica, la razón es común, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún privilegio, yo pues, trato de entender las cosas y el entendimiento es común, todos tenemos entendimiento, digámoslo así, es la razón. Y la razón histórica, yo no pago ningún privilegio de nada, ni de nada, ni por ser católico, cristiano, musulmán, es que eso no es funcional históricamente hablando, lo que importa son las razones. Y las razones cualquiera de nosotros puede acceder a ellos. No hay caminos reales para la razón histórica como no hay caminos reales para la razón geométrica que decía Euclides, ¿no? Para la historia tampoco. Y para la política tampoco. O sea que, claro que sí, aquí se trata precisamente, bueno, es la esperanza platónica, ¿no? De que el diálogo pues termine la razón imponiéndose de algún modo, ¿no? Pero ahí es importante lo que dice Pedro de la razón y de las fuentes, porque ahí está, él citaba al principio de nuestro debate el papel del mago, ¿no? Cómo mientras está mirando por aquí, por el otro lado, te la está colando, ¿no? En la historia de España se ha colado siempre la idea de la conquista porque se ha tomado como si fueran del 700 unas crónicas que eran del 1000, 1200. Eso es una mentira histórica. El que para hacer la historia del 711 al año 1000 utilice fuentes, léase al-Macarí, léase Ibn Hayyan, que son las dos grandes fuentes, léase al-Razi, que son ya fuentes califales, que ya son fuentes organizadas desde a partir del 960, están mintiendo históricamente. La razón histórica tiene que fundamentarse en un documento. Yo soy completamente escéptico. Lo que no me lo muestran, no me lo creo.
Por tanto, no veo la conquista. Sí veo la otra conquista. Tampoco veo el reino de Asturias si no es desde la construcción narrativa del reino del León. Pero me pasa lo mismo porque no está en la documentación. Aquí hay un margen mucho a la interpretación, obviamente, y ahí, pues claro, esa es la dificultad de todo esto, ¿no? Porque los documentos están más o menos claros, no hay grandes novedades en la actualidad. Más o menos Sánchez Albornoz, los documentos que manejaba Sánchez Albornoz o Américo Castro son los mismos que manejan ahora. No hay ninguna novedad que haya modificado absolutamente, no. Son los mismos, y todos los conocemos, más o menos, pues eso, la crónica mozárabe, tal, la crónica del lado islámico, la crónica del lado el lado cristiano, los cronicones de Alfonso III, o sea, son las mismas fuentes. Quizás la moneda, sí, la numismática, este García San Juan pues, incorpora ahí algunas cositas que, bueno, que pueden más o menos ser, pero también, o sea, tú las conoces perfectamente. O sea, aquí el tema está en la interpretación. Así como, por ejemplo, en la historia moderna hay documentos a mansalva, es una saturación, o sea, es una enormidad lo que hay ahí. Lógicamente, los tres archivos, el Archivo Histórico General el Archivo Histórico de España, el de Simancas y el AGI, pues es una cosa impresionante, ¿no? Entonces ahí sí que, bueno, es más dependes de la documentación. Pero aquí la documentación son sota, caballo y rey, está claro. Entonces todo se vuelve en interpretación. Pero aún así, yo tengo dos ojos, como tiene Emilio, ¿no? Y leemos en español, él lee árabe además, yo no. Eso es una ventaja que tiene él sobre mí a la hora de que yo leo traducciones, obviamente, y ahí está la pericia del traductor, y hombre, siempre te puedes perder algo, naturalmente, eso lo reconozco. Pero, digamos, pero traducir, leer, son operaciones racionales que puede hacer cualquiera. Estamos hablando de ninguna fuente infusa de absolutamente nada. Entonces, pues bueno, la documentación al fin y al cabo dice lo que dice y ahí puedes estar en un margen de acuerdo, por supuesto. Es en la interpretación donde aparecen ya pues, los desacuerdos, naturalmente, ¿no? Pero son desacuerdos que tienen un margen de acuerdo, naturalmente, siempre. Por supuesto. Ahí está el diálogo para ello. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Emilio González Ferrín, tanto a Pedro Insúa por haber aguantado esta hora y media, que yo creo que ha estado muy interesante. Yo he sido un asistente de lujo, he de decir, a este debate. Estoy orgulloso de haber conseguido juntar estas dos posturas, porque yo creo que la audiencia va a aprender bastante. Hemos estado, como he dicho, una hora y media. Espero que no me hayan cerrado en el edificio en el que estoy. Espero que no, porque se ha hecho, ya son las 9:30, o sea, una hora y media exacta. Muchísimas gracias primero a ti, Emilio. Si quieres hacer cualquier despedida, sin ningún problema, muchísimas Nada, gracias. encantado. Esto que has hecho tú hoy, para mí es la esencia de la vida intelectual. Pedro y yo no habíamos coincidido en un debate pleno y a mí esto es lo que me da vida. Lo que no me da vida es precisamente la negación de la posibilidad de un micrófono de tantísimos otros foros como hay en España, ¿no? Pues muchísimas gracias también por estas palabras. La verdad que vuelvo a repetir que me siento bastante privilegiado de poder haber asistido a este debate. Pedro, igual, si quieres unas palabras para despedir, también. No, pues igual, vamos, coincido completamente con lo que ha dicho Emilio y encantado. Y por supuesto, esto hay que debatirlo, es que es fundamental. Eso está en la calle vamos, si no somos incapaces de debatir esto, es que el fracaso es total, absoluto, desde el punto de vista intelectual, social, cultural, político y de todo tipo. Esto está para debatirse precisamente y es discutible. No estamos hablando de que 2 más 2 son 4, son cosas discutibles y por tanto, margen de discusión. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y nosotros nos vamos a ver en el próximo vídeo. Vamos a hacer una serie de debates. El próximo tema seguramente nos vamos a centrar en América, donde vamos también a contraponer dos posiciones para poder aprender, ¿no? De estos debates en los que vuelvo a decir, yo soy un mero espectador, no vengo aquí a moderarlo, prefiero que hablen entre ellos para que nosotros también podamos aprender y así tengan ellos también la total libertad. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.